Hola Pati, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, Miss, buenas tardes. Sí, con Sí, bastante claridad, perfecto. sí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos a dar inicio porque, bueno, no los voy a retrasar, digo, de antemano, pues sí, agradecerte que estés y que estés puntual. Y bueno, pues vamos a darle como que ya el paso para que podamos continuar. Voy a proyectar el material que teníamos, bueno, el que estábamos visualizando la clase pasada. Estaba revisando porque, bueno, la tarea técnicamente era para el día de mañana. Entonces, no sé, ahorita voy preguntando a ver si sí encontraron la información. A ver, déjenme ver. Voy a proyectar a ver si ya te aparece en la pantalla. A ver, ahí está. ¿Ya aparece? Sí, sí, Sí. sí, sin problema. Perfecto. Bueno, vamos a hacer como el recuento para que vayamos obviamente en orden, porque todo esto lo vamos manejando en orden para ir viendo el desarrollo de cómo se van dando las diferentes etapas en el sistema penal acusatorio. Teníamos la parte, ahorita estamos en nuestra etapa de investigación, hablábamos de dos, que era una desformalizada y una formalizada. La clase pasada hablamos en qué consistía la parte desformalizada. Bueno, básicamente el objeto pues, era reunir todo lo necesario para poder esclarecer los hechos y por ende, pues reclutar, ¿no? Todos los datos de prueba para que con ello, pues el Ministerio Público pudiera tomar una determinación. La más importante, ¿no? Si es que realmente existen los indicios, pues es que se ejercite la acción penal, se pueda acusar a la persona, en este caso al imputado, y por ende, pues poder determinar la reparación del daño. Decimos que en esta etapa desformalizada podíamos tener dos panoramas, uno que era sin detenido, o sea, cuando no teníamos a la persona en custodia, y la otra con detenido. ¿Mm? Cada una de estas tenía diferentes actos que se van desarrollando en cada una de estas. En la parte de la determinación, bueno, ¿en qué consistía la determinación? Pues era básicamente la decisión que tomaba el Ministerio Público con los elementos que tenía ya previamente reclutados, todos los indicios en los cuales sabemos que de manera táctica o de manera práctica los hace la policía, ¿no? Siempre y cuando ya sabemos que bajo la conducción del Ministerio Público. Y al terminar, pues obviamente él debe de generar esta determinación y puede tomar cualquiera de los panoramas que vimos la clase pasada. Abstenerse, investigar, mandar archivo temporal, no ejercitar la acción, visualizar si por alguna razón puede proceder a algún criterio de oportunidad y ver, ¿no? Si hay alguna forma de generar o solucionar el problema a través de una salida alterna. Ya si no, bueno, si no opera ninguna de las anteriores, bueno, pues entonces ya va a proceder el Ministerio Público pues a solicitar que se formule la imputación. Ahora, tenemos otro tipo de investigación o una investigación posterior, que es la investigación complementaria, ¿no? Como su propio nombre lo dice. Mm, Pero Esta esta, perdón, Miss, investigación, pero esta no, esta sigue siendo desformalizada. A mí como que eso no me había quedado claro, la separación de las dos, la desformalizada y la formal. ok. En este caso, la complementaria ya se hace una formalización. Ah, La ok. otra, porque es desformalizada, porque apenas se van reclutando los datos, los indicios, los datos de prueba, apenas los van haciendo. Para este momento ya el Ministerio Público ya tiene todo esto integrado, o sea, ya lo tiene formulado, por eso es que ya tomó cualquiera de estas decisiones. Si manda archivo temporal, si no ejercita acción penal y nada, se queda ahí en la parte desformalizada. Pero suponiendo que no, suponiendo que el Ministerio Público sí encuentre los elementos. Ah, bueno, entonces dice, bueno, yo encontré los elementos de que sí hay un delito y la probable participación o, en su defecto, la realización de este sujeto imputado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues ahora voy a formular la imputación. Y es ahí donde ya pasamos a la formalizada. También se conoce como complementaria. ¿Mm? En esta parte tenemos subfases, ¿no? Aunque ya sea una investigación complementaria formalizada, ya tenemos unas subfases. La primera de ellas es la subfase inicial o también se conoce como subfase de control. Cualquiera de los dos nombres está bien dicho y se aplica de la misma manera. En este momento, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, en esta subfase ya propiamente la fiscalía como tal ya muestra, ¿no? Ya da a conocer todo lo que ha investigado. Decíamos que acá no hay secrecía. Es obligación, de hecho no es por gusto, es obligación que el Ministerio Público tiene que generar y tiene que dar este contenido de la investigación a la defensa. ¿Sí? Y no se lo dan la defensa, digamos, por debajo del agua, no tampoco, sino que lo tiene que hacer ya ante la autoridad. En este caso, la primera autoridad jurisdiccional que entra a la discusión del tema, digamos, o de la controversia, va a ser el juez de control.
¿Por qué? Porque entonces ya con esto yo ya someto a la persona, ya tengo un imputado y ya lo someto a una investigación formal. La formalidad se le da no porque antes no tenga ninguna validez, sino porque la formalización se le da cuando ya interviene la autoridad jurisdiccional. Y por ende acá, pues es donde ya empezamos a generarle estos actos de molestia, que hablábamos inclusive del 14 y del 16 constitucional. En esta subfase inicial o de control podemos tener la misma versitud. A veces pensamos que el hecho de que yo, no sé, o de que la autoridad como tal no tenga detenido, decimos, ah, no, pues si no hay detenido, entonces la autoridad no puede formalizar. Esto no es así. De hecho, puede darse el mismo panorama. Puede ser sin detenido o en su defecto puede ser con detenido. Cuando nosotros tenemos una parte sin detenido, esto es cuando ya la autoridad jurisdiccional ya va a mandar una citación o en su defecto ya va a girar una orden de aprehensión. Inclusive en muchos de los casos, dependiendo del delito, pues ya hasta se solicita una providencia precautoria, ¿no? Como para poder evitar como que alguna cuestión futura. En este momento es donde nosotros vamos a presentar nuestra primera audiencia, se va a dar la primera. La primera audiencia ya en esta etapa de investigación formalizada va a ser la audiencia de formulación de imputación. ¿Cómo se desarrolla esta audiencia de formulación de imputación? Lo primero que se hace, pues se presentan a las partes intervinientes en el conflicto, se le vuelven a dar lectura de los derechos al imputado. De hecho, ahí el mismo juez va a generar la pregunta, ¿no? Ya se le leyeron sus derechos, que sí, que no, como sea, bueno, de todos modos se le vuelve a dar lectura de derechos. Ya con esto se le va a hacer la formulación de la imputación. Vamos, digamos, desglosando por partes cada una de las actividades, ¿no? Porque digo, si bien es cierto que ya lo hayamos visto, pero no está de más decir en qué, digamos que qué actos podemos ver en una formulación de imputación. En la formulación de la imputación, así en palabras, va a ser la comunicación que le va a hacer el Ministerio Público, obviamente ya en presencia del juez del control, le va a decir a la persona que está desarrollando una investigación en su contra, ¿sí? Ejemplo, ¿no? Pedro Pérez, bueno, esta autoridad te está investigando por tal y tal delito, por tu probable intervención, tu probable participación en tal o cual hecho que la ley nos señala como delitos. Eso es lo que se hace en la formulación de la imputación. De igual y lo hemos escuchado como la imputación de cargos, es exactamente lo mismo. Esta imputación se va a dar en esta audiencia y esta audiencia la conocemos como audiencia inicial, ¿sí? Y por ende, pues aquí el mismo juez de control le da la palabra al Ministerio Público para que obviamente se le exponga, ¿no? O le exponga al imputado y a la defensa que se le está realizando formalmente una investigación. Para esto, claramente ya vimos que para este momento la defensa ya no llega a ciegas. La defensa ya tiene en sus manos una copia de la carpeta de investigación. Sí, porque recordemos que ya hubo actos, ya hubo búsqueda de indicios, etcétera. ¿Cómo debe de ser? Siempre la comunicación del Ministerio Público tiene que darse de una forma sencilla, debe darse de una forma, digamos, de alguna manera accesible. De hecho, ahorita se los voy a mostrar para que lo puedan visualizar de una mejor manera. A ver. No, déjenme ver si está por acá. Este no es. Ahí está. A ver, no sé si ahí ya te aparece para ti o si no lo vuelvo a poner, porque creo que no sé. Veía, pero se quitó. Se quitó. Ok, a ver, vamos de nuevo. Ahí está, creo que ya Ah, ya. aparece. Perfecto. Bueno, ¿qué es lo que se va o cómo se va a desarrollar aquí? Cuando se dé la formulación de imputación, la autoridad ministerial le va a explicar al imputado que se le está siguiendo una investigación. ¿Qué es lo que le va a decir o qué es la información que el imputado va a obtener de esta imputación? Le van a decir el hecho que le están atribuyendo, la calificación jurídica preliminar. ¿A qué nos referimos con la calificación jurídica preliminar? Básicamente el delito que se le está imputando. Esto es muy importante porque en muchos de los casos el Ministerio Público encuadra, ¿no?, su información y su investigación a cierta comisión del delito.
Y es muy importante que la defensa pues analice todos los elementos, acá ya viene lo que ustedes vieron en dogmática jurídico. ¿Por qué? Pues porque a veces el encuadramiento no es ese tipo penal y decimos, no, a ver, espérame tantito, pero este no es, más bien lo estás calificando mal. Ah, pero acá no pasa nada en el sentido de que esta calificación jurídica se puede refutar, ¿no? Obviamente con los elementos necesarios. Acá no es el Ministerio Público por su investigación, pero la defensa tiene todo el derecho de poder, bajo el sustento necesario, echar abajo esa calificación jurídica, ¿no? O sea, que ese no es el delito, es este. Y en muchos de los casos, esta es una parte bien importante porque a veces si el Ministerio Público encuadra mal el delito, la defensa lo encuadra bien y lo echa para abajo, ¿no? Y a veces cuando ya se van a otro tipo de instancias, obviamente la defensa pues puede ganar gran parte para en este caso, para su imputada. Le van a avisar, le dicen, a ver, tú cometiste tal delito en tal día, tal lugar y tu comisión fue tal, ¿no? ¿Cuál es el modo de comisión? Bueno, porque probablemente fue un autor intelectual o fue un cómplice o fue, bueno, pues ahí le van a decir cuál fue el modo de comisión. También la forma de intervención que haya tenido en el mismo, eso es bien importante porque aquí le van a decir si la persona, no sé, se presentó voluntariamente, se le detuvo en flagrancia, bueno, las circunstancias. Y por supuesto que en este momento ya se va a saber por parte del imputado quién es el acusador. ¿Sí? Acá precisamente cuando termina el Ministerio Público de explicarle toda esta serie de cosas que son bien importantes, el juez de control claramente, pues, ¿qué es lo que va a hacer? Pues le va a preguntar al imputado si tiene claridad en la parte de la información que le ha brindado el Ministerio Público, ¿sí? En dado caso que el imputado diga, no, pues es que yo no entiendo, o a mí no me queda clara esta parte, o a ver, recálcame tal información, es obligación, o sea, no es un favor, es obligación del Ministerio Público que le tenga que repetir o le tenga que volver a explicar lo que considere necesario. No podemos olvidar que acá el imputado no se va a presentar solo, ¿verdad? Aquí claramente pues ya va acompañado de una defensa. Por eso no lo hace directamente el imputado, lo puede solicitar la defensa en representación del imputado. Entonces, en palabras sencillas, la formulación de la imputación va a ser una comunicación, ¿sí? En este momento bien importante, aquí no creamos que va a haber preguntas, que va a haber contrainterrogatorio, que yo le voy a decir, no es cierto, Ministerio Público, lo que dices es mentira, o voy a debatirse. No, eso no va, porque este no es el momento procesal. Aquí solamente te están comunicando, nada más. En ese momento de la audiencia inicial, cuando se esté haciendo la formulación de la imputación, lo más importante es que el imputado esté claro del por qué se le está siguiendo una investigación en su contra, ¿sí? De hecho, para eso nos podemos ir como fundamento legal al artículo 311 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Y nos dice que en el momento en que se presente el imputado a esta audiencia, porque se ejecutó, ya vimos, una orden de aprehensión porque hubo una comparecencia, vaya, por cualquiera de esos panoramas, ya que el juez comprobó que el imputado ya conoce sus derechos, por ende le va a dar esta palabra al Ministerio Público para que le diga el hecho, la calificación, las circunstancias, su intervención, su acusador, y que por ende es más. De hecho, aquí, si el juez de control considera necesario reservar la identidad del acusador, lo puede hacer. Esto es bien importante porque a veces también creemos que forzosamente siempre y en todos los casos se va a conocer el nombre del acusador. Y no, va a haber sus excepciones. Y decimos, bueno, ¿en qué momento puede darse esta reserva de identidad? Generalmente va a ser cuando haya menores de edad, cuando sean delitos sexuales, cuando sea por protección del acusador o por un riesgo inminente. Bueno, pues el juez, digamos que considerará reservar la identidad del acusador. Decimos, ¿no? De hecho, si por alguna razón la defensa o el imputado quisieran alguna aclaración o alguna cosa de la imputación, el Ministerio Público tiene la obligación de tenérsela que brindar. Esto es, digamos que irrefutable. Ahora vamos a regresar a donde estábamos. A ver, ahí está. Bueno, entonces de ahí
ya que se formuló la imputación y ya que tenemos, bueno, más bien ya que tanto la defensa, que ya no va en cero, como el imputado ya tienen toda esa claridad de información, entonces vamos a pasar a la parte de la solicitud de la declaración preparatoria. Pregunto, así en palabras sencillas o en palabras simples, ¿qué es la declaración preparatoria? ¿O para qué sirve? O no sé, lo que se acuerden de esta. ¿Sí recuerdan qué es? Pues en teoría es como que la primera parte de la declaración, o sea, vas a decir realmente como, bueno, en palabras coloquiales, como que la historia resumida de lo que es de lo que es el delito o de lo que fue tu participación. Ok, claro. Sí, la declaración preparatoria de hecho se hace en técnica porque ahí conocemos al imputado de alguna forma. Es más, aquí se inicia, de acuerdo a lo que nos maneja el 154, si tienen ahí a la mano el código, nos habla precisamente de los generales del inculpado, si tiene algún apodo, si pertenece a un grupo, ciertas circunstancias personales y demás. Y precisamente en ese momento le dicen, a ver, tú tienes un derecho para defenderte por ti o por otra persona, es más, a la que tú le tengas confianza. Y si no lo haces, recordemos que entonces el juez tiene la obligación de nombrarte un defensor de oficio. Sí, eso es forzoso. Es más, si yo tengo un inculpado, no sé, que pertenece a algún grupo o alguna comunidad indígena, también puede ser asistido por algún intérprete o por algún defensor que tenga este tipo de conocimiento. Esto nos lo maneja el artículo 2 constitucional. Si en ese momento como tal la persona, pues obviamente ya sabe, se le tiene que hacer saber, pues quiénes son sus acusadores, se le tiene que dar toda esta información y le dicen, bueno, a ver, es tu voluntad declarar, como dice su compañera, ¿no? Pues obviamente la versión de los hechos, ¿no? O tu versión de los hechos lo puede hacer, ¿sí? Él puede hacerlo sobre los hechos, obviamente, que se le estén consignando. También cabe mencionar, si el inculpado no quiere declarar, no pasa nada, ¿eh? A final de cuentas, el juez tiene que respetar su voluntad. Lo único que hace, pues es que sí tiene que poner el juez, que obviamente fue la voluntad del sujeto, la voluntad del inculpado de no querer declarar. Eso es forzoso y no hay otra forma de quererlo generar. ¿Se le da esa oportunidad? Sí, esa es una parte es más. De hecho, el juez puede preguntarle, ¿no? A ver, bueno, ¿cuál es tu participación en tales hechos? Vaya, ahí puede generar una serie de cosas. Esta declaración preparatoria cabe mencionar que se puede rendir o se puede hacer tanto de forma escrita como de forma verbal. Lo importante es que sí tiene que ser o puede ser asesorado ya en este caso por su defensa, ¿sí? El juzgador puede practicar las diligencias que considere necesario para redactar de la manera más exacta posible las palabras del sujeto, ¿sí? Sabemos que a veces tenemos panoramas en los cuales hay varios inculpados que son acusados por una misma situación. En este caso no se les toma a todos en bola, ¿eh? Y que todos ahí vayan vertiendo sus ideas, no. En ese caso, bueno, se va tomando la declaración a uno por uno, pero se les toma en la misma audiencia, no se van a hacer, si son, ay, no sé, 20 inculpados, pues no se van a hacer 20 audiencias diferentes, no, la realidad es que en una sola audiencia rinden declaración los 20 si así lo desean, solamente que tiene que ser por separado. Por eso, muchas de las audiencias iniciales tardan demasiado por este tipo de cosas. Oiga, Eh, pero si no Dígame. tenemos detenido, ¿quién da la declaración preparatoria? No, en ese caso no hay declaración preparatoria, solamente el Ministerio Público daría a conocer los generales, los apodos, si hay algún Ah, alias, ya, ok. vaya, ¿no? Como la información genérica que se tenga hasta ese momento. Recordemos que para ahí, o sea, para que ya el Ministerio Público llegue a estas instancias, es porque ya tiene una noción de quién es, ¿no? Ya sabe que es tal Ah, sí, porque sujeto, posteriormente claro. va a dictar una medida cautelar y esa sí ya puede ser pues ya una orden de presentación o una orden de aprehensión. Efectivamente, porque Ujú. recordemos que si no, si esto no llegase a pasar, ni siquiera llegaríamos acá, nos quedaríamos acá. Probablemente se abstuvo a investigar
o mandó archivo temporal, o no reunió los elementos necesarios, o se sobreselló y se queda acá. O sea, ya no pasa, digamos que a esta subfase, ¿no? Ahora, ya que pasó esta parte de la declaración preparatoria, pues viene un periodo para que se pueda resolver propiamente la situación jurídica del sujeto, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con él? ¿Por qué? Pues porque, bueno, al final de cuentas, sí, no lo tengo ahorita, pero si yo lo aprendo o si se presenta o cualquier cosa, entonces yo ya lo voy a tener acá. Y aún así yo ya tengo que tener definida la situación jurídica, ¿no? Eso sería como una de las partes más importantes. Posteriormente tenemos la cuestión de las medidas cautelares, que era algo que comentaba ahorita su compañera Patti. Así en palabras generales, ahorita lo vamos a puntualizar. ¿Qué es una medida cautelar? Es una herramienta que tiene el MP, ¿no? Para garantizar la presentación del detenido, ¿no? O del imputado en este caso. Ok, muy bien, sí, efectivamente. Tenemos que las medidas cautelares per se tienen objetivos primarios, ¿no? Tienen objetivos primordiales. Una medida cautelar, nosotros las conocemos como estos lineamientos, pero las medidas cautelares básicamente son garantías jurisdiccionales. Y estas garantías jurisdiccionales pues ayudan precisamente a que este nuevo sistema de justicia procesal penal pues se pueda desarrollar de una manera correcta. Las medidas cautelares en palabras sencillas, vamos a decir que son estas limitaciones, porque por supuesto que limitan a los sujetos que tienen estas medidas cautelares o les restringen ciertos derechos. Ahora, recordemos que las medidas cautelares no son vitalicias, ¿eh? No es que van a durar por siempre, no. Las medidas cautelares son limitaciones, pero limitaciones temporales que se le imponen pues, a un imputado. ¿Se le imponen cuándo? Pues no se le imponen de forma discrecional. Las medidas cautelares se tienen que imponer en audiencia pública y no las va a imponer un ministerio público, sino las va a imponer un juez. En este caso, como estamos en la primera etapa, en la etapa de investigación, pues el juez encargado de tenerlas que imponer, pues va a ser el juez de control, ¿sí? Ahora, si ustedes tienen ahí en el caso de su Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 155, ahí van a encontrar la parte de sus medidas cautelares, ¿sí? Las medidas cautelares, si bien es cierto quien las va a definir, ¿no? Quien las va a determinar es el juez, claramente estas no se dan a petición del juez, se dan básicamente a petición ya sea del Ministerio Público, ya sea de la víctima inclusive, o del propio ofendido, dependiendo cuál sea el caso. Nuestras medidas cautelares han sufrido diferentes modificaciones a través del tiempo y de hecho su segunda tarea de su segunda semana tiene que ver precisamente con las medidas cautelares, porque ha sido todo un tema. De hecho, el 155 del código ha sido reformado varias veces. Bueno, inclusive la última reforma fue en el 2016, salió la reforma en junio del 2016, en donde se hicieron modificaciones en cuanto a las reglas, no tanto a los tipos de medida cautelar que tenía el anterior sistema, pero sí en cuanto a la parte de las reglas, de cómo se van a manejar, en qué casos, cuánto tiempo va a durar, entre algunas otras cosas. ¿Qué es lo que Porque ahora lo que se nosotros, busca que adelante, Karen? la prisión preventiva sea la última, ¿no? O sea, como el último recurso, ¿no? Efectivamente, porque recordemos que veníamos de un sistema en el cual la primera y prácticamente parecía que era la única medida cautelar, era la prisión preventiva. O sea, la prisión preventiva era básicamente de cajón, no había otra que pudieran imponer y era como la que se les hacía mejor. El problema de esto es que el sistema o el sistema mexicano no tenía las garantías, no tenía inclusive la cuestión económica para mantener a estos sujetos en prisión preventiva. Algunos de ellos estaban en prisión preventiva años y ni siquiera tenían una sentencia. Y eso era realmente grave porque como ya estabas compurgando prácticamente una pena privativa de libertad, si ni siquiera había sido juzgado, ¿no? Si técnicamente estabas en una medida cautelar. Entonces, todos estos excesos y todas estas, híjole, pues malas prácticas fue lo que llevaron pues a ir generando estas modificaciones, específicamente como lo comenta su compañera, pues en la prisión preventiva. Y hoy por hoy sabemos que la prisión preventiva por ley
tiene que ser prácticamente de las últimas, ¿no? La última opción de medida cautelar. ¿Por qué? Pues porque tenemos otra gama, tenemos otra serie de medidas cautelares. No nos podemos alejar que, por supuesto, tenemos una prisión preventiva oficiosa. Eso tampoco lo podemos negar, eso es bien importante. Y les voy a mostrar, para que veamos un poquito de esto. A ver, ahí va. A ver si ya les aparece. Aquí tenemos la parte, ¿no? Lo que platicábamos de qué son las medidas cautelares y bien importante, la parte de nuestros objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? Digo, no solamente para factor de en algún momento examen, sino para el factor también de entenderlo y de saber realmente su aplicación. Para que una medida cautelar proceda, necesita tener objetivos bien claros y los tienen en su pantalla. Primero, pues asegurar que precisamente el imputado comparezca, que el imputado genere su presencia dentro del proceso, ¿no? Que estas medidas hagan que el imputado no vaya por gusto, ¿verdad? Porque un imputado no va a ir por gusto al proceso, ¿no? Entonces buscamos la manera de presionar de cierta forma para que él se comprometa a estar presente ahí. Por otro lado, tenemos garantizar la seguridad de las partes. Las medidas cautelares también ayudan a brindar esta seguridad jurídica y no solamente jurídica, ¿no? Inclusive hasta física de las partes que intervienen. Dígase las propias víctimas, los ofendidos, inclusive hasta los propios testigos, ¿no? Porque también era uno de los males que se veían en el sistema, ¿no? De que siempre las víctimas eran victimizadas doble o inclusive hasta triple vez, y no solamente por el delito, sino pues posteriormente otra vez por el mismo delincuente o inclusive por el mismo sistema. Entonces las medidas cautelares también buscan brindar esta seguridad. Y otra muy importante, también las medidas cautelares buscan que no se obstaculice nuestro procedimiento, que el procedimiento fluya, que el procedimiento se desarrolle conforme a la ley y que no haya nada que lo pueda impedir. Aquí está lo que les decía, aquí está el fundamento legal, que es el artículo 155. Decimos que puede ser solicitado o puede ser a petición del ministerio, de la víctima o del ofendido. Y el juez puede poner ahora, esta imposición no es forzosamente electiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente el juez tiene que decidir de estas medidas solamente una, no, de hecho el juez puede imponer las medidas que considere necesarias. La única que no va acompañada de otras medidas es la prisión preventiva. De ahí en fuera, las demás yo las puedo combinar, las puedo sumar, las puedo acumular y no pasa absolutamente nada. Nuestro código nos brinda, y ustedes lo pueden ver en su pantalla, tenemos un catálogo de 14 medidas cautelares. Entonces, por supuesto, pues imagínense de estas 14, evidentemente por ello, pues la prisión preventiva pues queda al final, ¿no? Y aquí tenemos, miren, aquí podemos ir visualizando una por una y las vamos a ir desglosando porque es un tema muy, muy importante. Una de las primeras o la primera medida cautelar que tenemos es presentar o la presentación periódica. Esta presentación periódica, ¿qué incluye? Pues incluye que el sujeto, ¿no? Que el probable responsable se presente durante un determinado tiempo por reiteradas fechas ante el mismo juez o ante alguna otra autoridad, ¿sí? Esa es una medida cautelar. De hecho, es muy común, ¿no? Muchos sujetos que salen, ¿no? Se les impone esta medida cautelar. No, pues tienes que presentarte, no sé, medio año, ¿no? A firmar, ¿no? Tienes que presentarte medio año ante la autoridad y demás, y bueno, pues es esta presentación periódica. Posteriormente tenemos la parte de las garantías. Esta medida cautelar es una medida pecuniaria. ¿Qué quiere decir? Pues que es una medida económica. Y esta medida económica, ¿qué incluye o a qué se refiere? Pues nos dice que expresar o presentar ciertas garantías económicas, ¿sí? Estas garantías económicas, pues, claramente tiene que ver para qué, pues para proteger los derechos. Las garantías económicas, pues generalmente son en efectivo, ¿no? Para poder, digamos, que dejar de garantía, ¿no? O dejar de un suponer, pues para que las partes tengan certeza durante el tiempo que se desarrolla, pues el proceso, ¿no? Ya cuando se termine el proceso, bueno, pues esta garantía económica generalmente se hace la devolución.
La tercera medida cautelar que tenemos es el embargo de bienes. ¿Qué es el embargo? Pues que se te quiten algunas propiedades, ya no tengas el uso de ellas como tal. Ok, en el caso decimos, aquí cabe decir algo importante, ¿no? Aquí hablamos de un embargo claramente precautorio, hablamos de un embargo penal, porque recordemos que el embargo lo tenemos en muchas materias. ¿Cómo funciona en este caso como providencia precautoria o cómo se hace con esta situación? Si por alguna razón se llega a hacer una condenación o una sentencia condenatoria, pues generalmente se hace o se allega precisamente de este embargo de bienes. Si no, pues no hay absolutamente ningún problema. Ahora, pregunta, ¿qué diferenciación hay entre un embargo precautorio y un aseguramiento de bienes? En el embargo podría ser que únicamente fuese en papel, que quedara como asentado en alguna acta, y el otro ya ese aseguramiento ya no pueden pasar, inclusive algunos son, no sé si esté bien, ponen hasta policías y no te dejan entrar a la propiedad. Efectivamente. Recordemos que la cuestión del embargo, el sujeto, si bien es cierto, no puede disponer del bien, o sea, no lo puedo vender, no lo puedo donar, no lo puedo traspasar, vaya, ¿no? Pero, en fin, pero sí lo puedo usar. O sea, vamos a pensar que es un embargo de, no sé, de alguna cosa, de un coche. Bueno, pero sí, está embargado, yo no lo puedo vender, pero sigue siendo mío, yo sigo siendo el propietario, sí lo puedo usar. Efectivamente, en el aseguramiento no. En el aseguramiento no tenemos ni uso, ni goce, ni disfrute y pues muchísimo menos disposición. En este caso, esa es la diferenciación. En el embargo de bienes no podemos disponer, pero ya en el aseguramiento, bueno, pues el aseguramiento no podemos generar básicamente nada y en automático, bien dice su compañera, ¿no? Pues ya tenemos hasta elementos policíacos o ya tenemos cintas o ya tenemos sellos o cualquier cosa que precisamente implique que la persona o que el propietario no pueda ni siquiera acercarse a los mismos. La siguiente medida cautelar que tenemos es la parte de la inmovilización de cuentas o la inmovilización de valores. Esta parte o esta fracción se refiere mucho a la cuestión financiera. Todos aquellos que estén dentro del mecanismo, dentro del sistema financiero, se pueden inmovilizar. Y esto es una medida cautelar. En la mayoría de casos, la inmovilización de cuentas se hace sobre delitos, se ve en gran parte en delitos en los cuales son delitos patrimoniales. Pues, ejemplo, no sé, un lavado de dinero, un fraude, ese tipo de delitos. ¿Por qué? Pues porque obviamente no sabemos su procedencia o no sabemos su destino o de alguna manera forza al sujeto a tener que cumplimentar con lo que nos mandata la ley, ¿no? En este caso, es más, lo hemos visto hasta en delitos, por ejemplo, fiscales. Sí, a veces algunos sujetos tienen, por ejemplo, evasión fiscal o cualquier otro tipo de cosas, y el medio de defensa, pues, incluye que se haga esta inmovilización de cuentas. ¿Se puede? Pues claro que se puede generar, no hay absolutamente ningún problema. Este ha sido todo un problema y sobre todo la Prodecon ha sido uno de los, vamos a decir que de los espacios o de los lugares que ha tratado de poner mucha atención en esta parte. ¿Por qué? Pues porque hay una, digamos que una pelea entre una seguridad jurídica, pero también una violabilidad a los derechos humanos, ¿no? Porque al final de cuentas sí podemos decir que forman parte de qué, pues de un acto, ¿no? De un acto de molestia o de un acto de privación inclusive. Entonces, para ello pues, se tiene que comprobar realmente la utilización o realmente la necesidad de su aplicación. Esta inmovilización es lo que coloquialmente conocemos como el aseguramiento de cuentas o el congelamiento de cuentas bancarias. Este congelamiento o este aseguramiento sí es al 100% un acto de molestia. Claramente ya sabemos para que proceda, se debe de justificar cómo, pues a través de un mandato escrito por autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. No solamente la propia institución lo puede hacer nada más porque sí,
O sea, realmente el proceso para poder generar una inmovilización de cuentas es complejo de comprobar y aparte pues de mucha comunicación con las entidades bancarias, ¿no? Con las instituciones bancarias. ¿A quién le corresponde este congelamiento? Sí, a las entidades bancarias, pero es atribución directa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Eso también es bien importante tenerlo muy presente. Las instituciones bancarias sabemos que deben de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si al rato llega a surgir un mecanismo de defensa por parte del imputado, ejemplo, un amparo, ¿qué es lo que va a suceder? Ah, bueno, pues la institución bancaria tendría el carácter de autoridad responsable, para efectos del amparo. No creamos que va a ser la Comisión Nacional Bancaria o que va a ser la autoridad penal, que va a ser el juez de control. No, ¿eh? En este caso, la institución bancaria se queda como autoridad responsable, porque ellos van a ser los encargados de ejecutar los aseguramientos de las cuentas bancarias. Y esto pues se vuelve un problema porque al final, pues digo, la autoridad bancaria pues está entre esta tentativa de bloquear las cuentas, ¿sí? Y si lo vemos por otro lado, pues por supuesto que sí es cierto. Esa atribución, de hecho, la Comisión Nacional lo puede generar y estos son criterios de la Corte, pero pues para que lo hagan, por supuesto que necesitan llevar pues una información muy clara y sobre todo piden mucha información para comprobar que realmente pues sí se llevó a cabo digamos que esta recabación de datos correctos. No solamente pueden imponer pues vaya, ¿no? O sea, la medida por imponer. Ahora, vamos con la siguiente. La siguiente medida cautelar que tenemos nos dice prohibitivas a esta libertad de tránsito. ¿Qué quiere decir? Pues, la prohibición que tiene la persona para poder salir del país, o no solamente del país, inclusive de cierto tipo de localidades. Eso pues, lo tendrá que determinar el juez. Esto también es un acto de privación y es un acto de molestia. ¿Por qué? Pues porque imagínense que digan, no, pues sí, pero yo soy libre y autónomo de poder transitar e ir a donde yo quiera. Sí, pero si la medida cautelar te lo impone y es autorizada por el juez, bueno, pues funge con la misma situación. Y la persona pues no tiene ninguna, pues vamos a decir que permisibilidad de poderlo hacer. Si quisiera hacerlo, pues tendría que solicitar, tendría que presentar una autorización o hacer una petición ante la autoridad para que se lo autorice. De otra manera, no podrá salir el sujeto. La siguiente que tenemos es el sometimiento a cuestión de vigilancia. Este sometimiento, ¿a qué se refiere? A que la persona la mandaten a que esté bajo la vigilancia o en su defecto bajo el cuidado. Puede ser de una persona física o en su defecto puede ser de una institución. Inclusive, dentro de las medidas cautelares se puede generar o se puede hacer la petición de un internamiento. ¿Esto cuando lo vemos? Por poner ejemplos. Vamos a pensar que un delito se comete y presumimos que la persona tiene algún trastorno mental. Pero entre esta recabación de datos, la autoridad no está segura. Y la autoridad dice, no, pues es que yo digo que de acuerdo a los peritajes y demás, pues probablemente esta cuestión mental sea temporal. Pues entre saber y no saber, se tienen opciones, ¿no? Se tienen cuestiones intermedias. Entre ellas se puede generar esto. Solicitar el internamiento de una persona, del imputado, a una institución determinada. Puede ser una institución de cuidados especiales, pues claro. ¿Bajo qué fundamento? ¿Bajo qué argumento? Pues precisamente para que la persona pues probablemente no se ocasione un daño o no le ocasione un daño a alguien más o inclusive, ¿no? Se pueda sustraer de la acción de la justicia. ¿Puede pasar? Claro. ¿Se puede solicitar? Sí, sí lo puede determinar la autoridad jurisdiccional. Posteriormente, ¿qué tenemos? Posteriormente tenemos otra medida cautelar que es la parte de la prohibición de frecuencia. La prohibición de frecuencia, ¿a qué se refiere? A que el sujeto al cual impongan la medida cautelar no puede llegar o no puede ir a ciertos lugares o a ciertos eventos, ¿sí? Se puede imponer, claro. Esta medida restrictiva o esta medida cautelar se ve bastante ejemplo, ¿no? En la parte de delitos como lo es violencia, ¿no?
Una persona que esté acusada por causar, ¿no?, violencia o por infringir violencia, no sé, a algún miembro de su familia, una medida cautelar puede ser esta, ¿no? Tú no puedes acercarte, no sé, a la propiedad o no puedes acercarte al domicilio de la víctima, ¿no? A tantos metros o a tantos kilómetros. ¿Se Son, puede? Claro que son sí. las órdenes de, ¿cómo le dicen? Orden de restricción, esa que De le dicen. restricción, sí, Ajá, sí. sí, sí, sí. Básicamente la orden de restricción pues tiene esos efectos, ¿no? Restringirte que te acerques a tales personas. ¿Cuál puede ser la diferencia? Que las órdenes de restricción pueden alejarte de ciertos lugares, inclusive de ciertas personas. En el caso de la medida cautelar de prohibición, aquí va más enfocada a los lugares o a los eventos. Podría ser como una de las diferencias, ¿no? En el caso del siguiente, aquí sí, este sí ya va enfocado a la cuestión de las personas como tal. ¿En qué radica la medida cautelar? En prohibir que haya desde una convivencia, un acercamiento, inclusive hasta una comunicación con ciertas personas, ¿eh? Y cuando decimos personas, no necesariamente hablamos de la víctima, pues también pueden ser hasta los testigos. Esto va a tener que ser muy prudente porque no puede afectar esta medida cautelar a la defensa, ¿eh? Porque a veces dicen, no, pues es que tú no tienes el derecho a acercarte a la persona, ¿no? Pero el abogado dice, sí, pero pues yo tengo que manejar tal descubrimiento probatorio o tal prueba con este sujeto, ¿qué hago? Ah, no, bueno, no, mientras no te afecte a ti como defensa, si esta medida cautelar te la imponen, no tienes, más bien tienes prohibido hacer cualquiera de estas cosas. La convivencia, digo, la convivencia, pues decíamos, ¿no? Sobre todo cuando hay pues no sé, un domicilio compartido o cierto tipo de cosas. El acercamiento, pues tiene que ver con un acercamiento físico, ¿no? Es que yo ya no vivo con ella, pero la fui a ver, ¿no? Pues también, ya faltaste a tu medida cautelar. No, es que a mí me decían que porque no podía convivir con ella, es igual, no puedes ni convivir con la víctima ni acercarte a la víctima. Es más, y es muy común, ¿eh? Es bien común que luego no hay un acercamiento físico, pero hay un acercamiento virtual. Ya saben, las llamadas por teléfono, los mensajes, ahorita que tenemos tanto esa situación, los mensajes por correo electrónico, por Messenger, por WhatsApp y todo este tipo de cosas, eso también es un mecanismo de comunicación. Entonces a mí me imponen una medida cautelar y yo soy del que pasa mucho, ¿no? Y yo soy de que le estoy escribe y escribe y escribe, aguas, porque entonces estás atentando contra la medida cautelar. Decimos, ¿no? Generalmente se impone a las víctimas, puede ser también a la parte de los testigos. Digo, esto no está peleado, ¿no? Mm, ahora, la siguiente que tenemos es la parte de la separación inmediata del domicilio. Esto pasa mucho, sobre todo cuando el victimario pues, convive con la víctima, claramente, pues, ¿qué es lo primerito que se va a solicitar? Bueno, pues precisamente el alejamiento o la salida básicamente del propio domicilio. ¿Dónde se ve mucho? Pues sí, digo, la verdad es que sí, generalmente en violencia. En violencia, una de las primeras cosas que se pide como medida cautelar, pues sí, pues es separar en este caso, al victimario o al probable responsable del domicilio. ¿Para qué? Pues para evitar, digamos, que se vuelva a repetir la conducta, ¿no? Por protección, por seguridad de la víctima o de las víctimas, dependiendo cuál sea el caso. Em, la siguiente fracción, que es la fracción número 10 del 155, nos habla de las suspensiones. Estas suspensiones recaen específicamente para servidores públicos, ¿sí? Muchos servidores públicos llegan a cometer delitos no como personas, sino bajo la investidura que les da precisamente el ejercicio de su cargo. Si esto llegara a pasar, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues a la persona lo primero que se le va a solicitar como servidor público es que se le suspenda de su cargo, ¿sí? Digo un ejemplo, ¿no? Vamos a pensar que yo soy servidor público y cometí una violación. Ah, bueno, pero eso no tenía nada que ver con mi cargo, es otra cosa. Ah, pero si yo soy servidor público y cometí peculado, por ejemplo.
Ah, no, lo primero que se te va a pedir o lo primero que se te puede mandatar como medida cautelar, pues es la suspensión temporal en el ejercicio de tu cargo. ¿Por qué decimos suspensión temporal? No puede haber suspensión definitiva, porque recordemos que no es sentencia, sino es una medida cautelar. Si te llevan tu proceso y comprueban todas las situaciones y tu sentencia es, no sé, una sentencia de culpabilidad, ah, bueno, ahí sí ya tu suspensión puede ser inclusive definitiva, pero de mientras es temporal. Eso es más que nada como que en materia laboral, profesora. Mande. Eso más que nada es como que en materia laboral. En materia no, de hecho puede ser en cualquier tipo de materia. Recordemos que servidores públicos son cualquiera que trabaje para la administración pública. Pueden ser jueces, pueden ser policías, pueden ser cualquiera que se les ocurra que esté bajo el servicio público, se le puede imponer esta medida cautelar. Recalco, siempre y cuando el delito que se le atribuya sea relacionado por y con su actividad. Si no es por eso, no, pues olvídense, ¿eh? Va a tener que ser otra medida cautelar. La siguiente es muy parecida, solamente que aquí no habla de servidores públicos, sino de profesionistas, o acá sí específicamente de una cuestión laboral. Si yo cometo un delito, ejemplo, no sé, se me ocurre, violencia, ¿no? Sí, yo soy abogada, infringí violencia, sí, pero no tiene nada que ver con la abogacía. Ah, pero si por mi actividad profesional, siendo abogada, yo defraudé a mi cliente, ah, no, pues entonces ahí sí, una medida cautelar puede ser que me quiten mi cédula profesional y me suspendan temporalmente de que yo ejercite mi actividad profesional. O inclusive, ¿no? Puede ser hasta tu propia actividad laboral. Cuando decimos actividad laboral, pues no necesariamente es una responsabilidad de profesionistas, te puedes dedicar a cualquier cosa, puedes trabajar en cualquier cosa. Ejemplo, vamos a pensar que yo soy chofer, ¿no? Y resulta que choqué mi camión, ¿no? ¿Qué pasa? Pero yo choqué mi camión porque iba con alcohol encima. Ah, bueno, pues ¿qué me van a suspender? Pues mi licencia para conducir. Me van a limitar de que yo me dedique a ser chofer, porque precisamente a raíz de mi trabajo, pues cometí el delito. Entonces me van a hacer una suspensión, pero va a ser una suspensión temporal, ¿sí? Ahora, la siguiente, que también es todo un tema, ¿no? Y digo, ahí es como digno de parar un poco, porque tenemos mucho tabú con respecto a ese tipo de medida cautelar. Y es la cuestión de la colocación de localizadores electrónicos. ¿Qué saben de esa medida cautelar? ¿O qué han escuchado? Sumamente costosa aquí para nuestro país. Yo escuché que el gobierno la quiso implementar así como que fuese lo más novedoso, pero el mantenimiento de la misma y la geolocalización del mismo era sumamente costosa y pues, obviamente no funcionó como querían que funcionara. Claro, efectivamente, digo, creo que una de las primeras cosas que tendríamos que pensar, pues sí, la realidad es el costo. O sea, la cuestión del costo como medida cautelar es complicada. De hecho, yo sí les puedo decir que es muy extraño, o sea, el hecho de que veamos como medida cautelar estos localizadores electrónicos. Prácticamente es escaso, ¿eh? Es escasa la aplicación, por lo menos en la práctica, es bien complicado. Y como bien lo comentan. Primero, pues porque obviamente tenemos una cuestión de, pues vamos a decir, económica, ¿no? Que no tenemos la suficiente economía como Estado para poderlo hacer. Segundo, porque lamentablemente también se ha comprobado que no son tan seguros como técnicamente se creía, ¿no? Ser una medida cautelar de última generación. Pues la realidad es que no, o sea, la realidad es que sí se ha comprobado que tan efectiva no es. Y esto pues claramente pues nos empieza a generar pues un problema. Mm, digo, hay muchísimos, ¿no? Porque claramente para esto no lo hace el Estado. El Estado, para que pueda implementar esta medida cautelar, se ha visto, de hecho hay estados que ni siquiera los adquieren, ¿eh? O sea, ni siquiera los compran, sino que los arriendan estos aparatos electrónicos. ¿Cómo lo hacen? Pues lo hacen a través de contratar pues ciertas empresas privadas
y por ende, pues se genera, ¿no? Decían, bueno, pues es que el costo para el Estado va a ser más pequeño que la propia prisión preventiva, ¿no? Porque si el hecho de tener cuánta gente nos sale muy caro, entonces, ¿por qué no mejor, pues hacemos esto? Pero la realidad es que es caro, ¿eh? La realidad es que es caro los gastos que se llevan a cabo por digamos que por uno de estos brazaletes o por una de estas pulseras y demás. Claro, les estoy diciendo que puede variar, porque si yo le impongo una medida cautelar, un ejemplo, de 1 año a una persona con esto, dice que un arrendamiento de brazaletes puede ir más o menos en costar 5,500, 6,000 pesos mensuales, porque acuérdense que no los compran, los arriendan. Entonces yo arrendar un brazalete me sale en 6,000 pesos mensuales. Si yo lo hago al año, pues me sale, no sé, hagan sus cuentas, como 65, 66,000 pesos anuales. Decimos, bueno, o sea, sí es menos, pero también es demasiado. ¿Quién va a gastar en un solo sujeto 66,000 pesos al año por precisamente generar pues este tipo de medida cautelar, ¿no? Muchos la defienden porque dicen que es una medida, digamos, alternativa, ¿no? Y que es una medida pues menos compleja, menos lesiva, menos, que afecta menos a la persona imputada, ¿no? Porque recordemos que hasta aquí todavía sigue privilegiando el principio de presunción de inocencia. Entonces decimos, a ver, bueno, entonces tiene ahí como sus pros y como sus contras. Em, en el caso de México en general, bueno, lo que más nos importa a nosotros, en el caso de Puebla, en Puebla se pusieron los primeros, imagínense, por primera vez, y mentira, y no fue no fue en Puebla, fue en México, se pusieron precisamente ciertos brazaletes electrónicos, estos que son de geolocalización, a dos sujetos. Estos dos sujetos se dedicaban a lo que coloquialmente conocemos como el huachicol, ¿sí? Estos sujetos estoy hablando hace como 4 años, los detuvieron porque estaban transportando muchos litros, no me acuerdo si eran 18,000, 20,000 litros de petróleo, y los detuvieron y precisamente estos fueron los primeros, digamos que los primeros sujetos que les impusieron esta medida cautelar y por ende, pues obviamente los obligaron a tener este brazalete a estos presuntos guachicoleros. Por ende, pues que era lo que determinaban, que con esta geolocalización, pues no podían salir del estado, no podían salir de su estado y bueno, entre algunas otras, porque no fue la única medida cautelar. ¿Mm? Digo, sí es cierto, pues es parte de nuestro sistema, porque bueno, pues te permite monitorear a tu imputado pues las 24 horas del día, porque tienes un monitoreo, digamos que en tiempo real, ¿sí? Y bueno, pues ahí claramente lo hicieron. ¿Por qué? Pues porque recordemos que en esos años, o sea, estamos hablando hace 4 años, ¿qué era lo que teníamos? Pues claramente este delito pues estaba generando muchas pérdidas, y estábamos como con este boom, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Por ende, pues por eso se generó este tipo de medida cautelar, ¿no? Para que por ende, pues el juez siguiera desarrollando su investigación y el juez en aquel momento, el juez de control, sí autorizó precisamente que el sujeto tuviera colocado el brazalete electrónico. Claramente ahí vino un detalle, fíjense, cómo está la situación. Porque este brazalete no crean que lo costeó el Estado, ¿eh? Estos brazaletes que les estoy hablando de este asunto en especial, lo costearon precisamente los imputados, ¿sí? Entonces, bueno, ahí teníamos como una variante. En aplicativa general, hoy por hoy, pues la realidad es que los vemos muy poquito, ¿no? O sea, necesita ser algo grave o algo grande para que realmente el Estado mismo pues tenga esta noción de poder determinar la colocación de localizadores. Pero bueno, depende, ¿no? El siguiente que tenemos es una medida cautelar que tiene que ver también con delitos patrimoniales y es la parte del resguardo, ¿no? El resguardo en el domicilio con ciertas modalidades. ¿Cuál es este? Denme un segundito. Ya una disculpa. Bueno.
Este resguardo en el propio domicilio es lo que coloquialmente conocemos como arresto domiciliario. A eso se refiere este resguardo en el propio domicilio. Nos habla de que se manejan modalidades, pues claro. ¿Cuáles son las modalidades? Pues una de las primeras, digo, indistintamente de todo, generalmente estas medidas se determinan para personas que ya son grandes o que tienen o que están enfermas, ¿no? Como que este tipo de cosas. Y vaya, pues obviamente con delitos que no sean realmente graves, o sea, se maneja ahí una dualidad. Pues es la medida cautelar, sobre todo cuando se está entre prisión preventiva y resguardo, pues por supuesto que la que más se pide, pues es este resguardo en el propio domicilio. Tiene ahí como sus ventajas. Y la última que tenemos, que es precisamente de la cual va a versar su segunda tarea, que es acerca de la prisión preventiva. ¿Sí? La prisión preventiva, pues claramente, digamos que se maneja aparte o se maneja en una tentativa independiente. ¿Por qué? Pues por ser una de las medidas cautelares más gravosas. ¿Por qué? Pues obviamente por los bienes jurídicos tutelados, ¿no? Claramente aquí pues ya hablamos de la libertad personal y por ende se vuelve más complejo. Decía hace un momento, ¿no? Decía hace un ratito su compañera Patti, muy bien comentado. Decía, bueno, pues es que la medida debe ser, esta medida cautelar, pues la última, ¿no? O sea, como que la última que tengamos en mente o que tenga en mente la propia autoridad, pues va a ser la última. Se va a tratar de imponer las otras 13 antes de que lleguemos acá. Salvo, claramente, porque digo, tampoco podemos confundir la prisión preventiva con la prisión preventiva oficiosa. Aquí, bueno, pues obviamente tenemos una tentativa distinta. Pregunto, vamos por la normal no tenemos problema, pero en el caso de la prisión preventiva oficiosa, ¿para qué delitos es? ¿Recordarán? Eran para delitos graves, homicidio, violación, Ok, ay, y creo que sí, ¿no? Y ay, asalto con arma de fuego, creo que así, ¿no? ¿sí? Ok, vamos por partes. A ver, déjenme si quieren. Yo les voy poniendo todo el material que tengo, pero para que lo vean más visual, déjenme ver. A ver si se los puedo mostrar. A ver, ahí creo que ya les aparece. La prisión preventiva tiene requisitos, porque obviamente no se va a poder poner a cualquier delito. De hecho, en cualquier delito se agotan las primeras 3. Pero si la autoridad quisiera o si la autoridad tuviera la determinación de imponer una prisión preventiva, tendría que seguir ciertas reglas. Para empezar, la prisión preventiva solamente se va a poner para estos delitos que merezcan pena privativa de libertad, ¿sí? Muy importante la cuestión de la duración. La prisión preventiva no puede exceder, o sea, como tal, el máximo que motiva el proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que la prisión preventiva no va a poder ser superior a 2 años, salvo que aquí quien esté demorando o quien esté ampliando su duración sea la propia defensa, pero no se va a poder prolongar por el juez, por el ministerio, por la víctima, no, salvo que la defensa en ejercicio de sus derechos, pues obviamente esté bajo esta prolongación, pero de ahí en fuera no va a haber prisión preventiva que dure más de 2 años. Decía hace un ratito, les comentaba, ¿no? Sé que creo que antes de que se incluyeran los demás. Anteriormente no, anteriormente parecían vitalicias esas prisiones preventivas, digo, aparte de ser bien recurrentes, o sea, de que se usaban sí o sí, se quedaban indeterminadas, o sea, tú llegabas y preguntabas y las personas te decían, no, pues yo, no, pues estoy en prisión preventiva. ¿Y cuánto tiempo llevas? No, pues como 4 años. ¿Qué? ¿No? O sea, la realidad es que ni siquiera tenían esta determinación. Por todos estos motivos, se estandarizó un punto y nos dicen, no, a ver, ya, para esos 2 años tu proceso ya tuvo que haber terminado y en su defecto, o eres culpable o eres inocente. Si eres culpable y tienes que compurgar pena privativa de libertad, será otra cosa. O si eres inocente, pues ya tuviste que haber salido. Ya no puedes estar en prisión preventiva más de 2 años. Ahora, como todas nuestras maravillosas leyes, ¿no? Que hemos comentado más de una vez,
hay sus excepciones, ¿sí? Excepciones para que no opere la prisión preventiva. Y estas son las siguientes o las que tienen en su pantalla. Si el imputado es una persona que ya es muy grande, que tiene más de 70 años o que tiene una enfermedad terminal grave, ejemplo, un cáncer, no sé, en fase terminal, el juez tiene la facultad para poder sí ordenar una prisión preventiva, pero básicamente una prisión preventiva que se dé en la casa, bueno, en el domicilio del imputado, ¿sí? O en su defecto, ¿no? Si ya hablamos de una enfermedad terminal o cosas así, bueno, igual y no va a ser en tu casa, igual y va a ser en un hospital. Ah, bueno, ¿se puede? Claro que se puede terminar. Es una excepción y es una facultad o prerrogativa que tienen precisamente las autoridades. Si por alguna razón también dice, bueno, la persona tiene 70, por poner un ejemplo. Ah, pero la autoridad dice, sí, pero resulta que este sujeto, de acuerdo a lo investigado, pues también tiene toda la facultad de poderse sustraer de la acción de la justicia, ¿eh? O representa un riesgo, ¿no? Pues discúlpame. Entonces, con todo y estas excepciones, pues sí vas a tener que compurgar tu prisión preventiva. Procede lo mismo cuando se trate de personas, bueno, específicamente de mujeres que estén embarazadas o que sean ya madres, pero que estén lactando. Ellas también pueden formar parte de una excepción para cambiar la prisión preventiva y que sea cualquiera de las otras 13 medidas cautelares. ¿Se puede? Pues sí se puede, ¿no? Aquí dependerá mucho precisamente de su buena defensa, ¿no? En este caso de la defensa del imputado que se encuentre en estos criterios o en estas características. Ah, miren, aquí está. Esta es la prisión preventiva oficiosa, ¿sí? El juez de control puede determinar esta prisión preventiva oficiosa, o sea, ya no va a haber petición, ya no va a haber solicitud, ya no va a haber nada. El juez se lo pidan sí o sí, él puede determinar prisión preventiva cuando sucedan este tipo de delitos. Delincuencia organizada, comentaba su compañera hace un rato, homicidio, efectivamente, tiene que ser homicidio doloso. Violación, secuestro, trata de personas, delitos que se cometan de forma violenta, específicamente a través de armas, a través de explosivos y vaya, pues delitos graves, ¿no? Que puedan atentar hasta con la propia seguridad nacional o contra el libre desarrollo de la personalidad y la salud. El secuestro también, el secuestro forma parte de. Para que estas procedan, de hecho ustedes si quieren leer un poquito más del fundamento legal de la procedencia de la prisión preventiva oficiosa, la encuentran precisamente en el 167. Miren, y acá la pueden ver. En este caso, aquí nos maneja delito por delito y todas sus circunstancias, porque decimos, ajá, homicidio, sí, pero de homicidio hay muchos, ¿no? Hay muchos fundamentos legales. Ah, bueno, pero el de prisión oficiosa solamente va a ser el de estos fundamentos. Genocidio, violación, traición a la patria, pues son de seguridad nacional, el espionaje, el terrorismo, el sabotaje, ¿no? Que son delitos a veces no tan comunes o tan aprendidos por nosotros. Acá tenemos otros más. Ejemplo, corrupción de personas, pornografía, turismo sexual con ciertas características, lenocinio, pederastia, tráfico de menores y bueno, hasta los propios delitos contra la salud. ¿Sí? Entonces ahí si ustedes quieren leerlo con más calmita o recordar un poquito de lo que han visto, ahí lo pueden encontrar en el código. A ver, déjenme ver dónde estamos. ¿Hasta acá tienen alguna duda o alguna pregunta? No, mis. ¿No? Perfecto. No, profa. ¿No? Muy bien. Digo, técnicamente muchas cosas ya son conocidas y trabajadas por ustedes, pero pues para irle dando el seguimiento. Regresamos a donde estamos. No se nos olvide, ya estamos en una investigación formalizada, complementaria, en su subfase de control. Aquí recuerden que no tenemos detenido. Te les voy a preguntar lo de la tarea. Resulta que acá no tenemos detenido,
Ya nos presentamos a nuestra primera audiencia, que es la de formulación de imputación. Ya vimos cómo se desarrolla. Ya vimos declaración preparatoria. Ya nos resolvieron nuestra situación jurídica y nos imponen nuestras medidas cautelares. Posteriormente a eso, pues vamos a hacer o se va a llevar a cabo la audiencia de vinculación a proceso. En esta audiencia van a estar ya los antecedentes de investigación de la defensa, porque recordemos que los del ministerio pues ya los conocemos, ¿no? Ellos tienen la carpeta de investigación. El mismo ministerio va a darnos los antecedentes y la fiscalía va a ser la encargada de pedir, ¿no? Que se vincule a proceso al sujeto. Para esto nos darán un auto, nos darán un término y para esto ya nos van a mandatar un periodo para el cierre de investigación. Vamos a ver cómo vamos de ese lado. Para este momento, y de hecho lo vamos a ver, ¿qué es lo que va a pasar en la audiencia de vinculación a proceso antes de que vayamos al condetenido? ¿Qué les voy a decir? En el caso de condetenido hay una serie de cosas. De hecho, si se dan cuenta, no varía tanto. O sea, la realidad es que no varía tanto con o sin detenido, salvo los primeros pasos. Pero en el caso de la audiencia de vinculación a proceso, aquí va a venir la prueba de la defensa. La defensa también ya tuvo por su lado que haber buscado el material o los elementos convenientes y correspondientes. Decimos que la fiscalía pues, nos menciona sus antecedentes y aquí la fiscalía puede solicitar la vinculación. ¿Y acá qué es lo que nos va a entregar el juez? El juez nos puede entregar dos cosas, o un auto de no vinculación o un auto de vinculación. Y decimos, bueno, ¿y cuál es cuál? En el caso del auto de vinculación a proceso, se requiere que ya tengamos formulada la imputación. Ya dijimos que la formulación a la imputación va a ser la comunicación. Ya nos comunicaron todo. Yo ya sé todo como imputado. Ya para esto el imputado ya se le tuvo que haber dado la oportunidad para que declare. Sabemos, es un derecho, no una obligación. Entonces, si en sí el imputado lo quiso aceptar, pues adelante, ¿no? Declara. Si él no quiere, pues ya sabemos que el juez solamente va a anotarlo, pero nada más. También, más allá de eso, para que se pueda vincular a alguien a proceso, se tienen que desprender los datos de prueba. Estos datos de prueba ya tienen que establecerme que si hay un delito y que si hay una probabilidad de que el sujeto haya cometido el delito o en su defecto haya participado en él. ¿Por qué decimos probabilidad? Porque hasta este momento tampoco vamos a poder decir que de los datos de prueba se desprende que el individuo es culpable. No, hasta este momento todavía seguimos hablando de probabilidades, ¿sí? Estos datos, ¿no? De que se comete el delito, pues quiere decir que tengamos los indicios razonables, que si bien no nos van a dar la certeza, pero sí nos permiten hacer una correcta suposición, ¿sí? Aquí hay que tener también cuidado, porque si en algún momento estos datos no se recaban o más bien no se comprueban, se debe de ver que no haya de por medio una causa de extinción de la acción penal, ¿sí? Y acá los voy a regresar otra vez a sus penales anteriores. Menciónenme una causa de extinción de la acción penal. Esto es un poquito de la teoría del delito. La temporalidad, ¿La qué? la temporalidad. Ah, ok, la temporalidad, muy bien. ¿A qué te refieres con la temporalidad, Pati? Para que todos lo comprendan de la misma manera. Hay delitos que prescriben, o sea que no, si tú no les das un seguimiento, o por ejemplo, hay delitos que se siguen de oficio y lo tienen que seguir como tal, pero hay delitos que no, que prescriben y pues ya no se siguen como tal. Ok, perfecto. En el caso de las causales de extinción penal, puede ser que se muera el delincuente, bueno, el imputado, que haya de por medio una amnistía, por ejemplo, que es algo que ahorita estuvo mucho en boca de nuestro titular del Ejecutivo Federal, que haya un perdón del ofendido, claro, cuando opera, que haya un reconocimiento de inocencia,
al igual que en la amnistía, que haya un indulto. Decía su compañera lo del tiempo, esta es la prescripción del delito. Si hay prescripción, pues ya no se puede hacer nada. Anteriormente se pugnaba mucho ejemplo en delitos sexuales. Hoy, afortunadamente, ha cambiado ese periodo de prescripción, ¿eh? Y aguas, porque esos delitos ya están en la parte de no prescribir. O sea que pueden pasar muchos años, porque muchas de las víctimas de delitos sexuales en menores, cuando fueron víctimas, eran pequeños. Entonces, pues obviamente no podían comparecer ante la autoridad porque muchos de ellos eran violentados por los mismos familiares, ¿no? Que claramente no iban a concurrir a denunciar. Y cuando ellos crecen, pues muchos de ellos querían, ¿no? Iniciar los procesos y pues se topaban con el sistema, ¿no? Y el sistema les decía, ¿qué crees? Sí, pues muy probablemente sufriste tales maltratos sexuales durante mucho tiempo, pero ¿cómo te explico que el tiempo ya se pasó? El delito ya prescribió, la acción prescribió y no puedes hacer nada. Ha habido reformas y Hubo está una, muy hubo, interesante. Adelante, Pati. hubo un documental, me parece que es español, que habla sobre la prescripción del delito de violación de la iglesia que hubo contra unos niños, fueron muchos niños, cientos de niños que los violaban los sacerdotes. Y Sí. obviamente cuando, no sé si alguna vez la vio, esta se llama gracias la gracia de Dios. Y pues cuando ya fueron grandes, hicieron juntaron a todos los niños, bueno, ya todos los hombres que habían sido violados, Ah, y muchos de los delitos, pues obviamente ya ellos eran grandes, ya no se perseguían, y hicieron que se reformara la ley. Ahí empezó a reformarse la ley como tal, porque decían, ¿cómo si ya lo están reconociendo? Hasta la iglesia hizo declaraciones. Dice, pero sí, pero pues gracias a Dios ya pues ya hay una temporalidad y esos ya no se pueden perseguir. Y fue cuando se hizo la iniciativa para que se cambiara la ley. claro, pues es que imagínense, era grave y es un panorama bien fuerte que se tiene a nivel mundial, ¿eh? Y por ende México no fue la excepción. Aquí se tenía, o sea, aquí tenemos un periodo de prescripción en delitos sexuales. Y delitos sexuales, el problema no era que fuera de adultos, ¿no? Porque obviamente, no sé, una violación en una persona adulta, pues vaya, vas, denuncias, ¿no? Y bueno, si lo haces después, por la razón que sea, chimp, te equivocaste, sí. Pero ¿qué pasaba cuando eran delitos sexuales contra menores? Y sobre todo que los victimarios estaban protegidos hasta por la misma familia. Entonces, eso es un problema porque ellos crecieron y con todo el dolor y toda la situación del mundo, pues se enfrentaban al sistema. Afortunadamente, el año pasado, y si no lo saben, denle una leyita por ahí, digo, más que por la cuestión legal, pues como país y como una situación de información general está muy bien. El año pasado, sí fue el año pasado, por unanimidad de votos se llegó a la conclusión, el propio Senado, porque fue una cuestión del Senado, aprobó y ya no hay prescripción de delitos sexuales contra menores. Todos, y eso es bueno, ¿no? Que se haya dado una unanimidad para que precisamente estos delitos sí se puedan perseguir, ¿no? Porque al final de cuentas la infancia, pues imagínense los daños que ya se le habían ocasionado a la víctima. Y peor aún, porque las víctimas de mayores todavía seguían teniendo contacto con sus victimarios, porque gran parte de ellos pues, los conocían. Esto, ¿a qué nos llevó? Pues nos llevó a que nuestro Código Penal Federal eliminara esta prescripción de delitos sexuales que se cometían en contra de personas menores. Y no me refiero solamente a niños, hablamos a menores de edad, o sea, menores de 18 años, y que por ende, cuando se siguiera la causa penal, pues se pudieran castigar estos delitos, ¿no? Para que no hubiese precisamente esto, que no se extinga la responsabilidad penal simple y sencillamente por el pasar del tiempo. Por ello, pues ya ahorita los criminales, porque perdón, digo, si está ¿no? la probabilidad, pero vaya, pues que estas personas, pues sí se les pueda no solamente llevar un procedimiento, sino que los mandemos a juicio y que los puedan condenar y que así las víctimas pues puedan emprender sus acciones legales, aunque ya haya pasado tiempo desde que hayan sido violentadas. Nos habla mucho porque hablamos de una totalidad, o sea, de la totalidad del Senado. O sea, hablamos de 117. Fueron 117 votos que dijeron, perfecto. De ahora en adelante, estos delitos contra menores van a ser catalogados como no prescritos.
¿sí? ¿Por qué? Pues porque claramente hay una gravedad. Mm, en estos delitos sexuales no solamente entra violación, ¿eh? Hablamos pornografía, corrupción de menores, turismo sexual, que tenemos un grave problema en México de turismo sexual, y obviamente contra la parte de menores de edad. Y ya pueden tener una edad racional y que por ende pues ellos ya puedan denunciar. Inclusive la pederastia, el abuso sexual, también se va a sancionar de la misma manera. Y esto nos genera pues, un gran avance legal, porque la realidad es que sí estábamos medio retrógradas en ese caso, y el hecho de que la hayamos apostado, y claro, yo me atrevo a decir que México basó esta decisión en lo visto, como comentaba su compañera, pues en otros países, porque decían, a ver, ¿cómo es posible? Para mí el que tú digas que estos delitos prescriben es como si de alguna manera hubiese un encubrimiento, ¿no? Y dejabas a la víctima, híjole, en una indefensión muy compleja. Entonces, claramente aquí tenemos uno de los ejemplos. Y ya, pues hoy por hoy, en el caso de delitos sexuales contra menores, la prescripción ya no es una causa de extinción de la acción penal. Y esto pues nos habla muy bien, ¿no? Digo, dentro de lo malo, pues podemos rescatar también lo bueno. Y esas, todas esas que les acabo de mencionar, indulto, amnistía, muerte del sujeto, son causas de extinción. Si se actualiza alguna de ellas, pues ya ahí quedaría el asunto, ¿verdad? Porque ya no habría mucha cuestión que buscar. Es más, ¿cómo voy a vincular a proceso un muerto? Ya no puedo, ¿no? Entonces ya no. Pero vamos a pensar que esto no opera, pues seguimos avanzando, digamos que vamos en un caminito y vamos haciendo cosa por cosa y panorama por panorama. En esta parte, cuando se revisa que no haya ninguna causa de extinción o excluyente, también muy importante, la autoridad debe de constatar para seguir adelante con esta vinculación a proceso que no opera tampoco una duda razonable. ¿Qué es una duda razonable? ¿Han llegado a escuchar de ella? Yo escuché, pero ahorita en este momento no tanto. Recuerdo el documental que hablaba de esta duda razonable. Ah, claro. Bueno, yo esa no la he visto, la he escuchado, no la he visto, pero tiene mucho que ver y sí es cierto. Esta es nueva, esta de duda razonable creo que es más nueva, pero no sé si recordarán hace algunos años un literal, pues era, no sé, no era película, era como documental de un sujeto, pero no era duda razonable, era presunto culpable, algo así. De hecho, es el mismo Es el mismo. director. Ok, fíjense, bueno. No recuerdo. Yo me acuerdo que en ese momento, porque creo que la de presunto culpable era de un homicidio y la de duda razonable es de secuestro, algo por el estilo. El Así punto, es. digo, más que ponernos a hablar vamos a ver unas películas, que yo creo que ha de estar buena, la verdad es que yo creo que ha de estar interesante. ¿Qué es lo que nos importa a nosotros? Pues precisamente el precepto, o más bien el concepto de lo que es una duda razonable, ¿sí? La duda razonable no es una figura que nos corresponda a nosotros, eso sí cabe mencionarlo. Es una figura jurídica que se jaló de un sistema que ni siquiera era el nuestro, porque recordemos que nosotros pertenecemos como sistema jurídico contemporáneo, nosotros pertenecemos a un sistema romano-germánico, ¿sí? Pues esta figura se jaló de una familia anglosajona, o sea, de la familia del common law, en palabras sencillas, de Estados Unidos, ¿sí? Y precisamente esta duda razonable, nosotros la jalamos a partir del 2008, precisamente, cuando se empezó con estas reformas constitucionales y todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Pues porque obviamente en la duda razonable, nosotros hablábamos bajo un precepto de cómo se manejaba el material probatorio, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Porque precisamente decíamos, a ver, hay que tener cuidado porque yo puedo presumir, yo puedo creer, yo puedo tener poquitos vestigios que me dicen que este sujeto, pues como que sí es inocente, pero como que no, ¿sí?
Entonces, al estar en esta tentativa, dice, no, pues es que hay que tener cuidado, porque por este poquito yo no puedo condenar a un inocente, ¿no? Porque caería en esta misma parte retrógrada, en esta misma parte de falta de certeza jurídica, ¿sí? Entonces, mejor ¿qué hacemos? Pues mejor hay que asegurarnos y hay que reafirmar que la condena que tú le des al imputado, no va a haber duda, ¿eh? No va a haber duda y tú vas a estar 100% seguro que la persona, pues, es culpable, ¿sí? Claramente, pues eso se volvió bien complicado, sobre todo para los jueces, porque precisamente, pues ellos cometían muchas equivocaciones. Al final de cuentas, pues también son seres humanos. Y por ende, pues de su mano depende que puedan condenar a una persona inocente o en su defecto, ¿verdad? Que puedan absolver a un sujeto que sí comete un delito. Por ende, pues se consolida esta duda razonable y nos dice, a ver, no. Para que tú puedas condenar a una persona, debes de tener la certeza sobre todos estos hechos, sobre los hechos que están dentro de tu acusación. Debes de establecer y debes de tener un estándar de pruebas muy grande, ¿eh? Para que puedas determinar la responsabilidad de un sujeto. Híjole, ¿no? Entonces, ¿qué te deja esta duda razonable? Esta duda razonable va con una situación de qué? Una situación de certeza, de que la decisión que tome el juez va a estar 100% correcta, ¿sí? Para que pueda resolver una determinada controversia. Eso se volvió complicado porque en muchos de los casos no se lograba obtener precisamente en los asuntos penales una cuestión indubitable. O sea, la realidad es que no se podía, ¿no? Por lo menos preponderantemente no se podía. Y para evitar problemas, pues precisamente el juez dijo, bueno, pues cuando yo genere mis sentencias, yo no solamente tengo que fundamentar, yo no solamente me tengo que ir de acuerdo a lo que me maneja mi código, sino recordemos que yo también tengo que motivar, o sea, tengo que expresar estos aspectos por los cuales de alguna forma yo me estoy yendo, yo estoy tomando una u otra decisión, si la persona es culpable o en su defecto, si la persona es inocente. Siempre apegándose claramente a la parte o al principio de legalidad, ¿no? A este coloquialmente que conocemos como prueba tasada, ¿sí? Y decimos, ah, bueno, pero con este cambio, pues tengo que dejar atrás la prueba tasada, ¿eh? Lo tenemos que dejar y ahora el juez ya tiene una libre apreciación de la prueba, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que entonces el juzgador ya no se va a ir por el estándar, ¿no? Por lo que le decía, el paso por paso, sino que él ya tiene que ponderar, él ya tiene que considerar la prueba que se le está dando, ¿no? La prueba de acuerdo a sus máximos de experiencia y de acuerdo a su razonamiento lógico jurídico, ¿sí? Y esto, pues digo, trajo muchos problemas, ¿no? Y ahí tenemos lo que pasó precisamente en esta película. Decían, ay, es que pobre, yo me acuerdo en aquel momento. Ay, digo, no recuerdo muy bien el año, pero sí les voy a decir que ya tiene bastante tiempo la película. Si mal no recuerdo, tener como unos 12 o 14 años, échenle cuentas. ¿Y qué sucedía? ¿No? Muchas personas decían, es que, ay, la autoridad, ¿no? Corrupta, negligente, pobre hombre, ¿no? Inocente, miren, gracias a sus abogados que creyeron en la justicia, ya saben, ¿no? A ver, permítanme, pero el señor no salió inocente, ¿eh? El señor este no es que haya salido inocente y que realmente no haya hecho nada. Salió bajo una duda razonable. ¿Qué quiere decir? Que el juez no tenía la certeza al 100% que lo brindado y lo presentado fuera la verdad. Entonces dijo, entre que sí, que no, como no puedo operar esta duda razonable, yo tengo que determinar absolverlo. Y por eso es que le da esta parte de absolución bajo una duda razonable, pero no una inocencia, ¿eh? El hecho de que no se le haya podido comprobar no quiere decir que la persona no lo haya hecho. Y esto es un serio problema, porque aquí es donde entra mucho en juego, pues por un lado el trabajo de la autoridad investigadora y por otro lado, pues también la astucia, ¿no? De la propia defensa.
Y esto pues, nos genera grandes problemas. Pero vamos a pensar que nosotros, digo, qué bueno, si ustedes tienen un asunto y se quedan aquí, pues qué padre. Pero vamos a pensar que no, vamos a pensar que sí tenemos todos estos elementos que sí me llegan a decir que hay que generar esta vinculación a proceso. Porque mi imputado ya se le formuló la imputación, ya declaró, y de las pruebas ya vimos que sí, que mi imputado, mi cliente, sí probablemente cometió el delito, sí hay un delito, y pues, perdón, pues no hay ninguna causa de extinción. Entonces, viene la vinculación a proceso. Esta concepción de esta figura, porque al final de cuentas es una figura jurídica, parte de un temor fundado para poder eliminar o para poder quitar de alguna forma el plazo que nos da la Constitución. A veces también cabe generar que esta vinculación a procesos se le teme bastante, pues cuando no se tiene pues estas bases por lo menos sustentadas de este sistema penal, ¿no? Digo, para mí yo digo ya no es nuevo porque ya tenemos bastante tiempo trabajándolo, vamos a dejarlo en sistema penal acusatorio. Ahora, ya vimos que sí para que me vinculen a proceso, pero que no. Hay causales o hay cosas que pueden hacer que no me vinculen a proceso. Decíamos hace un rato, ¿no? Pues la parte de las excluyentes, pero también a veces las que extinguen la pretensión de castigar del Estado. ¿Cuáles son esas? Palabras sencillas, las que les mencioné hace rato. La parte del indulto, la parte de la amnistía. El indulto y la amnistía pasa algo similar. No es que la persona sea inocente, no, la persona no es inocente y no nos confundamos. Simple y sencillamente, el Estado pierde esta pretensión de querer castigar al imputado, ¿sí? Em, en palabras sencillas, luego también ahí viene la confusión. En el caso de la amnistía, pues la amnistía significa literalmente perdonar el delito. ¿Sí? Sí hay delito, pero el Estado lo perdona y por ende, pues se extingue la responsabilidad penal. Es más, interesante porque en la amnistía se desaparece, por decirlo así, o se extingue hasta los antecedentes, ¿eh? Si yo soy una persona que cometió un delito y me dieron amnistía, pues es como si jamás en la vida hubiese estado ni siquiera vinculado a proceso. Entonces imagínense, ¿no? O con ni siquiera hubiera sido investigado. Eso es lo que te puede dar la amnistía. La amnistía, pues sí hay un perdón, o sea, sí hay un perdón y de hecho fue debatido ahorita que se hablaba, ¿no? Ay, el presidente, la amnistía, ay, como si fuera el creador de la figura. No, la figura existe desde hace muchísimos años. Y hoy por hoy, pues tenemos una ley de amnistía, ¿sí? Para que esto claramente progrese, pues debe de tener pues, toda una aprobación, ¿no? Y por ende, pues ver, porque al final de cuentas no se dice porque sí, se debe de formar una comisión y precisamente el Consejo de la Judicatura pues determina los jueces que van a llevar cada asunto, ¿no? La ley de amnistía, pues recordemos que fue promulgada hace un poco de tiempo. En el caso del indulto, el indulto también es un perdón del delito. Entonces decimos, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre uno y otro? La diferencia es que precisamente el indulto lo hace o se tiene que hacer forzosamente a través de una cuestión personal y nos extingue la pena, ¿sí? Y esto lo tiene que hacer por decreto el presidente de la República Mexicana. De hecho, si nos vamos al 89 constitucional, podemos darnos cuenta que es una de sus facultades, ¿eh? O sea, no le estaríamos haciendo un favor, o sea, la realidad es que es parte de sus facultades. Él puede conceder, pues precisamente indultos, pues a las personas, bueno, acá ya hablaríamos hasta los reos que fueron sentenciados por delitos que le competen a tribunales federales, ¿no? Digo, es parte de una, pues vamos a decir que de una mecánica para no vincular a proceso, pero vaya, ¿no? De aquí a que proceda ya depende de muchas cosas. Para que estos, digo, claramente siempre que se hable de una vinculación a proceso,
debemos de recalcar que el Ministerio Público no te va a vincular a proceso porque sea malo, ni porque le caigas mal, ni porque a fuerza quiera un culpable. No, la realidad es que él tiene que operar bajo ciertos principios, ¿no? Entre ellos, pues la lealtad, la objetividad, la buena fe, entre algunas otras cosas. Bueno, ahora, recordemos que estamos en una investigación complementaria de dos subfases. La primera, ya la vimos, que era nuestra subfase de control inicial o de control. Pero después de esta viene la subfase de cierre, ¿sí? Del cierre de la investigación, para que ya se termine la investigación. Durante este periodo, durante esta fase, ambas partes, tanto Ministerio Público, bueno, obviamente la víctima a través del ministerio y el imputado a través de la defensa, deben de preparar como tal los medios de prueba, porque aquí es donde ya se va a empezar a generar los que se van para la etapa intermedia. Acá, de hecho, pues también se tienen que empezar a preparar las dos partes, pues con sus debidos argumentos, porque recordemos que entonces ya se nos acerca esta parte verbal. Los argumentos, pues claramente no debe de ser debate por debate, sino que claramente pues sabemos lo que vamos a pedir, sabemos lo que va a pedir la defensa y lo que va a pedir el Ministerio Público. Y por ende, pues sus argumentos pues deben de estar fundados, deben de estar motivados, deben de estar muy apoyados en la cuestión de la lógica jurídica, pues para poder fundamentar lo que quieren. En otras palabras, pues también ya como ya tienen elaboradas sus teorías del caso, pues ahora les tienen que dar mayor sustento, ¿no? Mayor fortaleza porque ya se van para etapa intermedia. En esta subfase de cierre de investigación, nos van a dar un determinado plazo y la fiscalía va a poder determinar algo, de acuerdo a todo lo vertido, de acuerdo a todo esto, ¿sí? En esa determinación que nos va a generar la fiscalía, pueden pasar varias cosas. Puede, como tal, el juez decidir no acusar. Ahora ya el panorama ya no está en el Ministerio Público, ¿no? Que decía, pues archivo temporal, no ejercitar acción penal y demás. No. Este cierre de investigación, la determinación, ya está a cargo del juez. El juez puede decidir no acusar, porque no hay delito, porque se extinguió la acción penal, porque no hay datos necesarios, porque hay sobreseimiento, lo que ustedes quieran. Puede en este momento también decidirse, ya lo platicamos la clase pasada en una fase previa, aquí también todavía puede operar un criterio de oportunidad, claramente pues siempre y cuando pues se reúnan los requisitos o los elementos necesarios. Puede solicitar una salida alterna. Esto lo vamos a ver en bloques, bueno, en sesiones posteriores cuando hablemos de las salidas alternas, la suspensión condicional al proceso y demás. Pero aquí en este momento la defensa puede pedir una salida alterna. Claramente, pues para pedirla no la va a pedir porque sí, sino que claramente pues debe tener los elementos necesarios para ver si su imputado es candidato, pues para alguna de estas salidas alternas. Obviamente candidato, pues de acuerdo a lo que nos dice la ley. O en su defecto, aquí también se nos puede dar un panorama en el cual nuestro proceso termine de manera anticipada, ¿sí? Las salidas alternas pues son como mecanismos optativos, ¿no? Y la terminación anticipada es llevar un proceso pero que termine antes, ¿no? Pues así en palabras sencillas, ¿no? Puede ser precisamente el procedimiento abreviado. Aquí podemos ver también si somos candidatos y si es la decisión irnos a un procedimiento abreviado. No se preocupen, de este procedimiento también más adelante vamos a platicar pormenores de él. Lo importante es que vean el momento de cuándo pueden operar o de cuándo podemos solicitar este tipo de figuras jurídicas. En este caso ya vieron, ¿no? Puede ser en el periodo de investigación. En la subfase de cierre lo puedo yo hacer. Inclusive, dictado el auto de vinculación a proceso, yo puedo solicitar mi procedimiento abreviado, bajo ciertas tentativas que más adelante vamos a platicar.
O en su defecto, ¿verdad? Puede ser que la determinación que me haga el juez ya vinculada a proceso me diga, no, pues ya vi y no opera nada de esto. Te voy a formular acusación. Literalmente te voy a acusar. Aquí en palabras, mira, aquí tenemos palabras como sencillas, forma de terminación anticipada del procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado el Ministerio Público lo puede solicitar. Para esto, no importa, para esto ya debe de formular la acusación al 100% y exponer sus datos de prueba. Si la víctima considera necesario y no tiene problema, no va a poner oposición. ¿Puede la víctima oponerse a que se haga un procedimiento abreviado si así lo considera el Ministerio Público? Sí puede oponerse, pero porque hay Dios también. Sí se puede oponer siempre y cuando su oposición sea fundada. No solamente la víctima puede decir, no, yo no quiero que el imputado tenga un procedimiento abreviado, a mí me vale que se lleve todo el procedimiento largo porque yo quiero. Eso no se puede. Para que él pueda oponerse, su oposición debe de ser en el caso, ejemplo, que no le hayan reparado el daño. Así como de, no, pero ¿cómo va a ser procedimiento abreviado si ni siquiera me ha garantizado, me ha pagado la reparación del daño? Entonces ahí se opone con todas las de la ley. De otra manera, les puedo decir que no, pues no lo podría hacer de otra forma. Y claramente, pues el imputado tiene que reunir una serie de características que más adelantito las vamos a ver con más calma, precisamente para poder ser candidato al procedimiento abreviado. Debe claramente de estar informado, debe de renunciar a la etapa de juicio, debe de consentir el procedimiento abreviado, admitir que es responsable, porque acá inocencia ya no hay. Sí lo admito, sí soy responsable y demás. Y por ende, que se someta a la voluntad y a la decisión de lo que se formula en la acusación. O sea, aquí ya no va a pelear nada, ya solamente va a ir a ver cómo le va en el procedimiento abreviado. ¿Tiene sus ventajas? Por supuesto que sí tiene sus ventajas, que más adelante las vamos a platicar. ¿Tiene desventajas? Pues dependiendo cuál sea el asunto. Por eso es muy importante el papel, pues que juega la defensa, porque al final de cuentas el imputado puede decir, sí, sí, estoy informado, sí, sí lo entiendo, sí. Sí, lo que digan, sí, pero el imputado no sabe. Y no de cuentas, pues, tiene que contar pues, con la guía, con la información, con todos los medios necesarios que le provee a su defensa, ¿sí? Bueno. Y aquí se termina nuestra etapa de investigación. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta con respecto a esta? Lo que acaba de comentar acerca de que tendría sus ventajas o no, eh, no me queda claro. Ahí no se le aplicaría más que una de las medidas que era para resarcir el daño. No tiene ninguna, el juez ya no determina nada ahí, en esa etapa. Si, por ejemplo, el sujeto, el Ministerio Público dice, ¿sabes qué? Mira, por procedimiento abreviado, porque obviamente es más corto, eso tiene el procedimiento abreviado. Y la víctima dice, ay, ajá, sí, procedimiento abreviado. Bueno, el imputado ya conoce todas las condiciones y decimos si es candidato. Eso es una forma de terminar el proceso y básicamente es una alternativa, porque precisamente no te llegas a agotar todas las etapas. O sea, digamos así en palabras sencillas, con palabras coloquiales, se brinca la etapa intermedia y se brinca la etapa de juicio oral. O sea, todo ese tiempo, dinero, esfuerzo, como lo quieran ver, se lo ahorra. Porque entonces la sentencia, recordemos que la sentencia nos la va a dictar, pues obviamente el juez o el tribunal de enjuiciamiento oral. En este caso, el procedimiento abreviado lo va a decidir el mismo juez de control. O sea, el mismo juez de control es el que va a decidir o va a definir precisamente cuánta pena se le da. Para esto decimos, ¿cuál es el beneficio? Pues el beneficio que se puede hacer es que la persona va a obtener una reducción en su sanción, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que va a tener menos pena de la que se tendría que aguantar si llega hasta el juicio oral. ¿Por qué? Porque en juicio oral te van a demostrar todo y te van a comprobar todo si es así. Para que yo me someta a procedimiento abreviado es porque yo sé que sí lo hice. ¿Me explico? Y yo digo, bueno, ya para qué me espero, ya para qué gasto, si ya sé, pues mejor desde ahorita digo que sí,
y entonces, pues obviamente que se me haga una reducción de sanción. El Ministerio Público es el que impone o el que propone, digamos, de cuánto va a ser esa reducción. Esto no crean que, ay, no, porque imagínense qué triste. No es que el Ministerio Público lo haga de manera indiscriminada, ¿no? De que, ay, son 20 años, ay, ya que le toquen 5, no, tampoco, ¿no? En este caso, para empezar, el sujeto no debió de haber cometido ningún delito doloso, ¿sí? Esto, para el procedimiento abreviado, se debe de hablar que no hay una sanción más grande a los 5 años, inclusive contando las calificativas, agravantes, atenuantes, lo que quieran. En este caso, la reducción puede ser hasta del 50%, o sea, de la mitad. Ah, pero si yo cometí un delito doloso, pónganse a pensar, no sé, un homicidio. Ah, ahí solamente me van a poder quitar 2/3 de mi pena. ¿Sí? Sí, no sé si me explico. Sí, sí, Entonces, ya me ejemplo, quedó más claro. imagínense que, claro, pues es bastante, o sea, si lo ven desde un punto, digo, ¿no? De perspectiva amplia, pues es bastante. Imagínense que en un delito, vamos a pensar, no sé qué se les hace bueno, un homicidio, güey, un homicidio cualquiera, y que me den 30 años. Ajá, pero si de todos modos a mí agarran y me dicen, bueno, ¿sabes qué? O culposo, fíjense, no se vayan tan graves. Sí, pero me quitan el 50% de pena. O sea, si va a tener, no sé, unos 15, voy a tener 7,5. De esos 7,5 sabemos que podemos compurgar una determinada cantidad e irme por beneficios preliberacionales. Entonces puede ir a una pena muy baja. ¿Es Po- ventaja? Claro que es ventaja, ¿eh? Lo En el podríamos, caso, lo sí, podríamos aplicar a un, por ejemplo, homicidio imprudencial. claro. A De ese hecho, sería. Ajá. claro, de hecho la ventaja es esa, o sea, la ventaja es que te lo da para ambos delitos a comparación de otro tipo de salidas. Acuerdos reparatorios, mecanismos alternativos de solución de controversia, generalmente criterios de oportunidad, esas salidas se te van para delitos que no son graves o para delitos culposos. Entonces, como que muchos, perdón, pero muchos delincuentes no encuadran en este mecanismo. Pero sin en cambio en el procedimiento abreviado decimos, te dan el chance, no importa si es doloso, no importa si es culposo, ¿eh? Entonces, quieran o no, eso nos genera una gran, digamos que una gran ventaja, ¿no? De un 50 doloso y de 2/3 culposo, a mí se me hace magnífico, ¿no? Sobre todo Sí, en penas graves, ¿no? En penas altas. sobre todo porque como lo acaba de comentar, o sea, tiene que, para llegar a esa instancia, pues tienes que saber o estar consciente de que se lo hiciste, pero tal vez Exacto. pero tal vez las circunstancias, como le decía yo, un homicidio imprudencial, pues sí, o sea, yo sé que lo atropellé, pero fue por estas otras circunstancias, no lo fui, lo atropellé a propósito, ¿no? Sino que se pasó, no Claro. sé, ¿no? Ujú. A ver, déjenme pensar. Mm, 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 mm. Pues es que saben qué pasa, también, digo, también hay que ser muy honestos, aunque fuese culposo, al final de cuentas va a tener una pena, están de acuerdo, Sí, ¿no? sí. Entonces, ¿qué es lo que más me podría convenir a mí? O sea, lo que más me podría convenir a mí es que no importa, man, o sea, es más, mejor, si fue culposo, recuerda que entonces te vamos a poder quitar 2/3 de tu pena, o sea, solamente vas a compurgar 1/3. O sea, digo, si lo vemos desde un punto de vista objetivo, la verdad es que el procedimiento abreviado es bueno. ¿Por qué les decía desventaja? No crean que porque realmente hay una desventaja per se, sino porque si yo tengo un delito, porque también recordemos, no todos son delincuentes, a veces sí hay cosas que no. Entonces yo digo, soy inocente, a ver, ¿cómo me vas a decir? O sea, si yo sé, yo Carla Baez, sé que soy inocente, ¿cómo te voy a decir si me voy por un abreviado? No, me vale, yo me voy hasta el juicio oral y no me van a poder comprobar nada y voy a salir libre, ¿no? No voy a compurgar 1/3, voy a salir libre. Ah, pero si tú sabes que sí, pues digo, ¿no? Ya tendemos como que ahí a buscar otro tipo de salidas. Entonces, recomendación, si la persona realmente es inocente, váyanse hasta juicio, ¿eh? O en algún mecanismo alternativo de solución, si llega a cumplir como que los requerimientos. Pero si la persona es culpable, pues, ¿qué les puedo decir? Pues adelante. Ahora, ahí va otra de las tristes cosas. A veces hay personas que sí son culpables, ¿eh? Pero que dicen, a mí me vale, o sea, a mí no me comprueba nada y yo me voy hasta juicio oral. Y desafortunadamente, ¿no? Sí lo hacen.
porque la autoridad no les compruebe el delito aunque sí lo hayan cometido, lo que les comentaba hace rato de la duda razonable. Y por X o y salen, ¿eh? Entonces dicen, no, perdón, yo no me voy a tomar un procedimiento abreviado porque yo sé que no me van a comprobar nada. Igual ya déjense ustedes de que sea inocente, igual es culpable. Pero si ustedes ven los elementos legales y dicen, pues la verdad es que igual y si llegamos a juicio oral y yo te garantizo que sales mejor, adelante. Pero si de plano la ven perdida, recomendación, sí, el procedimiento abreviado, ¿no? Vaya, ya depende mucho de la estrategia y de muchas otras cosas más. Pero ahí tenemos una de las ventajas. Lo vamos a platicar cuando lleguemos a procedimiento abreviado, vamos a verlo un poquito más a fondo. A ver, déjenme ver dónde estoy, porque vamos a ver el microflujo. Espérenme tantito. A ver, se los voy a proyectar para irle dando, para darle cierre y no los detenga más tiempo. A ver, nosotros entonces ya vimos hasta acá, hasta donde nosotros cerramos nuestra etapa de investigación. Hasta ese momento se quita, o sea, hasta ese momento se termina. Y posteriormente, bueno, pues ya vamos a ir visualizando otro tipo de cosas. Ya de ahí pasaríamos a nuestra etapa intermedia. Previamente, la siguiente clase, yo creo que ustedes ya lo vieron en el material que les cargué, pero en la siguiente clase vamos a darle un recorrido a este microflujo, ¿no? A esta ruta para poder recordar todo lo que hemos visto, porque nosotros no lo vimos de corrido, sino que fuimos sacando las figuras, ¿no? Vaya, lo sencillo sería decir, a ver, audiencia de imputación, control, formulación, vinculación, solicitud de medida y plazo de cierre. Vamos. Pero a veces pues, es importante ir recalcando pues todo lo que encontramos dentro de esas audiencias o dentro de esos actos, ¿no? Entonces, la siguiente clase vamos precisamente a hablar de esta situación que ustedes hicieron de tarea, de cuál es la actitud que tiene precisamente el sujeto en una orden de comparecencia, de citación, de aprehensión y demás. Y vamos a visualizar el microflujo para que lo podamos ir visualizando. Y de hecho les voy a mostrar un diálogo, bueno, vamos a ver un diálogo de una audiencia, de hecho es de audiencia completa, pero nos vamos a ir a lo primero, para que vean más o menos cuál es el diálogo. ¿Sí? Para que vean el diálogo escrito, porque a veces lo vemos en video, ¿no? En video nos ayuda mucho, yo les recomiendo que busquen los que gusten. Pero a veces cuando ya lo queremos hacer no sabemos ni por dónde empezar. Entonces eso pues nos va dando un poquito de guía. Entonces hasta acá me decían que no tenían ninguna duda ni ninguna pregunta. Les recuerdo, se les queda su semana número 2. La semana número 2, pues es de lo que estamos viendo, pero pues es básicamente el cierre relacionado con la medida cautelar de prisión preventiva. Ahí tienen un material que se llama así, prisión preventiva. Ustedes van a leer el material ahí adjuntado y van a generar un análisis acerca de lo que pueden encontrar ahí. El contenido mínimo es una cuartilla. No, a mí lo que me importa pues, es que reflexionen, que vean de qué se trata, el por qué es importante la prisión preventiva, por qué no, se utiliza bien, se utiliza mal, está bien que existe, está bien que no, estaría mejor que se cambiara, porque vaya, hoy por hoy se quieren agregar muchos más delitos a la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué tan bueno, qué tan malo? Bueno, hay de todo, ¿no? Entonces, les modifico ahorita, les cambio la fecha de entrega para la siguiente semana. Ya la siguiente semana platicamos las dos tareas porque me di cuenta que varios no entregaron porque su fecha límite era para mañana. Pues no pasa nada. La siguiente semana platicamos las dos. Su fecha de entrega quedaría para el día 23 de julio, que es el siguiente sábado. Ahorita se las modifico y no hay ningún problema. Ya decirles que la siguiente semana ya los veo en horario normal, ya nos vemos, bueno, nos vemos y nos escuchamos los que no van a las 12, regularmente como la tenemos. Y recordarles también, con los mismos tengo práctica forense. No se preocupen, mañana en práctica forense nos vemos y nos escuchamos de manera regular, ¿eh? La única que no, pues era esta materia. Oiga, Entonces, Miss, dígame perdón, comentando de práctica forense, no cargó nunca el video, no se cargó nunca el video. El que no se íbamos cargó ya. No, no, todavía yo ayer lo chequé y no, yo ahorita acabo no. de entrar y no, me sigue que sigue, no sé los demás compañeros, pero a mí me siguió saliendo que era privado. Que era privado, sí, ya de Sí. ver. No se preocupen, digo, ahorita ya es muy pronto para que se los No, sí, modificara pero ahorita, ¿no? sí. Entonces, no se preocupen, si no los pongo a correr ahorita. No se preocupen, así déjenlo y ya el día de mañana vemos cómo hacemos la modificación en la primera semana o vemos si la dejamos así y ya lo platicamos con calma el día de mañana.
Ok, muchas gracias. Sí, no, gracias a ustedes. Pues miren, un agradecimiento a todos los que se conectaron. Gracias por su tiempo y una disculpa enorme. Y bueno, pues nos estamos escuchando el día de mañana. Cuídense mucho y que tengan una excelente noche. Igualmente, Miss, hasta luego. Gracias a ustedes, cuídense. Hasta luego. Adiós, Victoria.